Emergencia climática. Bueno, estamos permanentemente atentos a lo que está ocurriendo con esta emergencia climática y fíjense que actualmente nuestro país cuenta con más de 40 instituciones con algún grado de injerencia respecto al manejo del agua, lo que ciertamente dificulta y ralentiza la toma de decisiones. El gobierno ha anunciado que estudia establecer una nueva institucionalidad para administrar el uso del agua, que podría ser un ministerio o una subsecretaría. Bueno, justamente queremos conversar sobre este tema y estamos con Camila Böttinger, directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Por la invitación. A ver, la pregunta tal vez que se hace mucho en este momento, ¿cómo se ponen de acuerdo 40 instituciones? ¿Y es una entidad estatal, un ministerio, por ejemplo, una subsecretaría, o es un organismo independiente el que finalmente debería hacerse cargo? Mira, Carolina, a nivel comparado, sí, existen las dos opciones. Lo que está claro es que no podemos seguir como estamos. La Dirección General de Aguas, que depende del Ministerio de Obras Públicas y que se ha encargado del tema del agua desde que se creó en los años 50, 60, obedece a una época en que se ponía énfasis en las obras de desarrollo estatal como embalses y enfocado en el riego, además. Actualmente, y la mayoría de los países se han modernizado en ese sentido, y nosotros ahí tenemos una deuda y una falencia que se viene avisando desde hace muchísimo tiempo. Esto no es un tema nuevo. Está la posibilidad de crear un Ministerio del Agua, que como en algunos países se hace, o una subsecretaría dentro de un Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, o una agencia independiente que logre integrar todas las variables que están en el uso de un recurso que es natural, renovable y elemento del ambiente. En ese estudio comparado, ¿qué ocurre en otros países? ¿Cómo se ha ordenado todo esto? Mira, por ejemplo, en Francia y en España el tema del agua depende del Ministerio de Medio Ambiente, reconociendo ya en una etapa en que estamos en que el agua no es solamente un recurso productivo, sino que también está sujeto y es muy importante para el tema ambiental. Nuestros principales problemas son tanto ambientales como de inequidad social en la distribución del recurso. Y esa es la falencia que tiene, o la deuda que tiene la regulación actual. Ya, pero la recomendación es un solo organismo que concentre todas las atribuciones. De todas maneras. O sea, todos los informes, el informe del Banco Mundial del 2013 recomienda eso al gobierno de Chile y le da esas dos alternativas dependiendo de la estructura nuestra. Ahora, un ministerio es crear otro actor más dentro de, ya no sé, veintitantos otros que tienen que conversar, ¿ya? Que es lo que pasó con medio ambiente, que ha funcionado bien. El tema es que el agua, como toma muchos, Claro, toca porque muchos es agricultura, temas, es minería. todos quieren, claro, sí. todos quieren opinar, igual es que ambiental. Entonces, en algunos países incluso podría estar dependiendo de agricultura, pero eso es porque les da el énfasis como recurso productivo para un cierto sector. Actualmente depende de obras públicas. Lo ideal sería, si me preguntan como académica y a nivel de lo más reciente y comparado, es que dependa de medio ambiente. Ahora, para usted, ¿tiene una causa o parte de la responsabilidad de la crisis hídrica que está viviendo nuestro país y que se proyecta para los próximos años el hecho que haya una falta de institucionalidad respecto del agua? Sí, yo creo que hubo espacio para hacer las cosas mejor desde hace mucho tiempo. Las reformas al agua en Chile son muy complejas. Hay muchos intereses y actores y también se da más una discusión a veces ideológica más que técnica. Y en este tema necesitamos una política clara, pero desideologizada. ¿Por qué lo ideológico? Yo creo que es importante comentarlo, digamos, porque acá tal vez ir al origen de todo esto. En nuestro país, cuando se trató de ordenar en un comienzo todo esto, se entregaron lo que se llama derechos de agua. O sea, a un cierto grupo de gente, básicamente, en buen chileno el que levantó primero la mano, digamos, se le fueron entregando diferentes derechos y esos derechos consistían básicamente en una cantidad de agua por segundo, digamos, metros cúbicos por segundo. Mira, es súper importante la pregunta que me haces porque nuestro sistema no partió el año 80. Claro. Entonces, es parte de lo que yo he estudiado para atrás. Para entender lo que tenemos hoy hay que mirar la historia. Y lo que tú estás diciendo, esos derechos de agua existen desde la época de la colonia. Se otorgaban mercedes de regadío,
siempre han existido los derechos. Y que se entregaron en forma gratuita, digamos. O sea, Sí. quien organizaba el Estado, digamos. Hemos tenido yo diría que tenemos distintas etapas. Ya. Voy a referirme solamente a los códigos porque es lo más reciente. Código del 51, Código del 69 y el Código del 81. Ahí hay una diferencia de modelos respecto a quién se otorgaban los derechos, cómo eran, cómo se pueden ejercer. Siempre el derecho al aprovechamiento es un derecho para usar una cantidad de agua en un punto determinado para un uso, que puede ser de consumo o no. En los códigos anteriores al 81 era obligatorio usar el agua, se designaba un uso determinado y no se podía transferir a otros sin autorización de la administración. ¿Y cómo debiera ser ahora? Porque lo hemos conversado también con otros analistas acá y dicen hoy día se han entregado derechos sobre recursos que ya no existen en algunos casos. O sea, yo tengo derecho a usar cierta cantidad de agua, pero esa agua ya no está, o al menos no está en la cantidad asignada. Lo que pasa es que en la situación actual diría que son dos las variables que hay que poner en paralelo. Uno es que la parte como física o técnica, que es que la hidrología nuestra ha cambiado. Producto del cambio climático, producto del uso intensivo que ha tenido el recurso, hay también mayor demanda, hemos crecido económicamente y poblacionalmente, y eso es físico. Hay menos agua de la que se proyectaba incluso cuando se otorgaban esos derechos. Y lo otro, en paralelo, y haciendo la tormenta perfecta, es que el diseño de estos derechos le permite muy poca injerencia al Estado o a la autoridad, y se le deja mucho a los titulares de esos derechos ver en qué los usan, en qué medida los usan y entre transferirlos libremente. Eso ha producido cosas buenas en el sentido que hay mayor seguridad en la inversión, se han hecho muchas obras hidroeléctricas, de riego y otras, sanitarias sobre todo, hemos tenido un avance sanitario increíble para el resto de América Latina, pero desde el Código del 81 las externalidades que tiene son ambientales y sociales, producto de este modelo que es único a nivel mundial. Y de hecho nos han venido a estudiar Como rareza, digamos. como rareza. No como ejemplo. Como rareza y para ver cómo funciona, porque en el fondo igual dejarle todo al Estado no es la solución. Y en eso, se me pregunta, a nivel de España, Australia, Francia, que han tenido que adaptar sus modelos más de riego y antiguos a la época actual, esto requiere integración público-privada, alto nivel de cooperación, un enfoque muy técnico y ponerse de acuerdo. Y asumir que esto o nos ponemos de acuerdo o no va a resultar. Ahora, todos esos elementos mezclados con un tiempo que va en contra, que nos va jugando en contra constantemente. El ministro Walker ha dicho que hay mucho que evaluar, obviamente, y que por más importante que sea el riego tecnificado, los embalses, todo este tema, los acuíferos, temas importantes, que la institucionalidad es lo más importante. ¿Dónde debería ir el foco? Porque en definitiva, hasta que se pongan de acuerdo, todo el tiempo que pasa entre medio, ¿qué hacemos? ¿Seguimos gastando agua? ¿Seguimos ocupándola mal? Mira, Carolina, esto es algo increíble, pero en Chile se legisla muy lento en agua. El promedio es 15 años en el Congreso. Ya llevamos 8 con la última, estamos esperando. Y se ha puesto el foco en los derechos, en la discusión sobre qué tipo de derechos otorgamos. Eso es un tema muy importante. Pero el tema de la institucionalidad, nosotros los académicos por fin están tocando este tema, que es el que se viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Porque por más que tú le des facultades a la Dirección General de Aguas o le des un montón de funciones, si no le das los recursos, la jerarquía administrativa, ponerle pantalones largos al tema, y sobre todo también recursos administrativos y la información para poder fiscalizar o hacer todo lo que tenga que hacer, queda en el papel. Y ahora, ¿cómo se evitan errores que tenemos en otros ámbitos en los cuales, por tomar decisiones centralizadas, ya sea en un ministerio o en una institución independiente, no se toman en cuenta detalles que son muy puntuales de cada región o cada zona del país, donde hoy por hoy se viven realidades muy distintas a lo largo del nuestro? Bueno, Chile tiene 101 cuencas distintas y tenemos prácticamente todos los climas posibles a lo largo de nuestra angosta faja de tierra, así que claramente eso es una regla que hay que tomar en cuenta. Y el mecanismo para hacer eso, se ha hecho también afuera, es con organismos de cuenca. En el fondo, que cada cuenca se administre con los recursos que tiene disponibles, y eso se hace en organismos que son público-privados, son integrados por autoridades y los mismos usuarios.
y en que se pueden tomar en cuenta las otras variables que no son solamente el uso del recurso productivo, sino también variables ambientales, sociales, y eso podría depender de una Agencia Nacional del Agua. El tema es de quién depende la agencia, que podría ser del Consejo Ministro de Sustentabilidad, que acompaña al Ministerio de Medio Ambiente, que está integrado por distintos ministerios. Esa es una opción. O de un Ministerio del Agua que tendría presencia en cada región a través de una subsecretaría, porque un ministerio tiene que seguir la misma organización y estructura que tenemos institucionalmente. Ahora, yo creo que lo más importante es tomar en cuenta esas variables, adecuarse a la realidad actual, tanto hidrológica como de uso, y hacerlo muy técnico. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, construir más embalses, ok, pero ¿con qué agua la vamos a llenar? Vamos a recargar acuíferos, ok, pero con agua desalada, ¿cuáles son los efectos ambientales de la desalación de agua? ¿Por qué no mejor usamos la reutilización de aguas grises para riego? No usar agua potable para regar el pasto. O sea, en Australia hay épocas del año que tú no puedes ni lavar el auto ni regar tu jardín. No se puede, porque lo prioritario es el consumo humano. Y nosotros ya no podemos dejar la llave abierta y seguir pensando que esto va a salir. Y habría, disculpa, que empezar a analizar ese tipo de medidas, porque las autoridades por el momento han dicho que no está en riesgo el consumo humano, dan algunas cifras, dicen que de 100 litros de agua en promedio, la mayor parte la usa la agricultura, luego la industria y la minería, y solo un 10% o un poco menos, digamos, es de consumo humano. Pero legítimamente muchos hoy día ante esta situación se preguntan, bueno, ¿está en riesgo el consumo humano? Lo que pasa es que, así como dice Carolina, el tema es local. Porque a lo mejor en Santiago no está el riesgo el consumo humano, pero el Maipo ya está con escasez. Y si tú miras los volúmenes totales, claro, el 10% es consumo humano, y no es tanto. El 70% es de la agricultura. Ahí hay una brecha para lograr mejor uso o usar agua reutilizada o residuales y dejar el agua más limpia para consumo humano. Hay un tema de ordenación del volumen total. Ya, y en ciudades como Santiago, ¿habría que pensar en medidas como las que nos comenta de Australia, de no estar regando con agua potable? Yo creo que, por eso voy a la desideologización y que sea técnico, usar menos un recurso que es escaso, vital y cada vez más variable, no debería ponerse en cuestión. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no usar menos? ¿Por qué no cerrar la llave? ¿Por qué no usar esas medidas como el reciclaje, por ejemplo? ¿Por qué no lo hacemos? En contrapartida alguien dice, perdón, o sea, si yo puedo pagarlo, ¿por qué no voy a usarlo? Esa es una visión... Por eso más digo individualista, evidentemente. Pero... Por eso, es que yo creo que, a ver, el tema del agua es que hay que mirarlo como lo que es un recurso de aprovechamiento común. Las fuentes, las cuencas son un sistema que abastece a todos. Tanto los que están arriba de la cuenca como los que están abajo. Y eso siempre está dentro de los diseños de las regulaciones del código, de los códigos de agua. Que nosotros pensemos que por abrir la llave ahí es parte de un sistema, de un servicio. Pero si pensamos en el agua como un recurso multifuncional que tiene que alcanzar para distintas cosas y que hay menos y nosotros pedimos más, tenemos que empezar con cuestiones técnicas. Yo empezaría por cuestiones técnicas como eso. Para usted, en contraposición a la mirada que planteaba Mauricio, de muy individualista, ¿qué tan ciertos son los documentales, las proyecciones, la guerra del agua, el día cero en Sudáfrica? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos? Porque crear conciencia, porque para generar este cambio hay que crear conciencia, hay que hacer un cambio de hábito, muchos creen que poniendo leyes es como se logra. Pero para realmente hacer que la gente cierre, que todos cerremos la llave, falta harto, diría yo. Aquí en nuestro país al menos. Falta. Ni la ley más linda te va a hacer caer agua. Eso es un dicho muy antiguo. Falta conciencia, falta medidas que sean fáciles de aplicar, tanto porque nosotros somos un nivel más sofisticado, pero piensa que, no sé, en Petorca o en La Ligua, en donde ahí hay una equidad fuerte en el uso del recurso. Hay que tomar medidas prácticas y también hacer entender a todos los actores de que vamos a tener que todos restringirnos para que el sistema completo funcione. A eso voy con el tema del aprovechamiento común. Por eso se proponen organismos de cuenca. Por eso no solo la administración centralizada, sino que sea local
Y que por eso que sea muy técnico y no político. Cuando alguien dice, yo tengo agua, o yo... No, usted tiene un derecho a sacar una parte del agua de esta fuente si es que hay. Por eso, pero es que justamente ahí está el punto, porque ¿cómo hacemos, más que mostrando un reportaje, una entrevista, de tener imágenes como las que estamos viendo en este momento en pantalla, en las cuales hay gente que se queda sin animales, que no puede tener sus cultivos, que es la fuente laboral para ellos, para que alguien que está aquí en Santiago, y como decía Mauricio, puede pagarlo, abra la llave y deje correr hasta que el agua salga bien calentita, porque quiere una ducha bien caliente hoy día? No, ahí el rol es del Estado. O sea, tanto en tener, como te decía, una política nacional clara de largo plazo, que sobreviva a los gobiernos. ¿Ya? Y para eso se requiere una institucionalidad que también la lleve adelante con los recursos necesarios y con las herramientas legales que se necesiten a largo plazo. Y eso requiere un acuerdo a nivel político, social, técnico. Camila, perdón, pero mientras se piensa, digamos, en ordenar todo esto, quienes hoy día son titulares de derechos de agua, ¿van a perderlos? ¿Debiera expropiarse parte de esa agua que hoy día algunos consideran propia? ¿Para redistribuirla fundamentalmente? Los derechos de agua se pueden expropiar, siempre se han podido expropiar. El Código tiene un artículo que permite al Estado expropiar en caso de necesidad de consumo humano. Nunca se ha utilizado. La reducción temporal en el caso de los derechos de agua subterráneos nunca se ha decretado. O sea, herramientas en el Código hay. Otra cosa es que no se hayan usado hasta el momento. Eso es un tema de la institucionalidad, de la autoría. Lo que me preguntaba Carolina, lo engancho. ¿Qué tan cerca estamos de esos escenarios de Ciudad del Cabo, de Australia? Yo creo que bastante cerca. Es cosa de mirar las mismas imágenes que ustedes muestran. Y tan cerca estamos que quizás eso va a dar el empujón para que finalmente nos hagamos cargo del tema de la institucionalidad para evitar eso. Es que si estamos tan cerca y al agricultor lo sufre porque no puede regar sus tomates, no debería haber restricciones para aquellos que sí hacen uso del agua sin mayor restricción, para que creen esa conciencia. Hasta que a uno no le toca, realmente crear la conciencia es muy difícil. Si yo sigo abriendo la llave y me sigue saliendo el agua y en condiciones perfectas, es una base. Por lo tanto, si yo no estoy sufriendo que mis tomates se secan, puedo seguir una de esas lavándome los dientes con el agua abierta, con la llave abierta. Por lo tanto, si hay restricciones, si yo ya no puedo hacerlo, no puedo lavar el auto, no puedo regar el pasto, etcétera, ¿no debería ser ahí cuando se hace el cambio, el clic? Bueno, esos días cero y esos, como si se te tranca la máquina, es cuando la población en el fondo asume... Nosotros tuvimos racionamiento el año 97 por tema de agua también. Y a muchos, o sea, a mí no se me ha olvidado, pero a la mitad de Chile no lo vivió. Hay un tema que es que el agua potable te las dan empresas sanitarias, que ellas tienen que hacer el trabajo de tener una cantidad de agua suficiente a través de derechos de aprovechamiento para dar el servicio, que es distinto del uso de la agricultura o de las personas que no pueden regar sus cultivos o de porque no hay agua, donde normalmente había, se están muriendo los animales por falta de pasto y de agua. Y eso se ha solucionado con soluciones de emergencia como camiones aljibe, decretos de emergencia. Lo que no hemos gastado en camiones aljibe y decretos de emergencia agrícola. Ya, pero ¿y la contaminación qué significa? Los traslados del agua en camiones aljibe, o sea, es contraponer una con la otra. Yo creo que es hora, de verdad, de cambiar ese tipo de soluciones parche por hacer esa misma restricción general, que esto siempre, en todo caso, en aguas, y eso ha sido histórico, cuando se restringen todos. Pero ¿quién ve eso? Los organismos de cuenca, por ejemplo, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas. Y lo que tú mencionabas, esto de guerra del agua o de la posibilidad del robo del agua, existe. Y existen, en el norte han habido casos de pistolazo, digamos, por abrir o cerrar con puertas. Mira, ¿dónde podría estar una posibilidad cierta? Mayor control de la autoridad y para eso necesita más información. No puede ser de que las extracciones no estén en línea con la Dirección General de Agua o el organismo que sea. Y eso ya es un desde que nos falta. Entonces, hay que avanzar en distintos frentes, pero hay que avanzar, yo creo que, resumiendo, habría que avanzar en mejorar la institucionalidad, independizarla de obras públicas, que no sea un sector, que sea algo propio de los recursos hídricos. Una política nacional de largo plazo, muchos recursos en tecnificar esto, tanto en temas ambientales como de eficiencia del uso a nivel de población,
de agrícola, productivo, buscar nuevas fuentes de agua y priorizar el consumo humano con el agua de mejor calidad. Muy bien, pues Camila Beutiger, directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. usted. Muy Muy buenos días. Gracias.